Cultivo de orellana en un sistema automatizado con IoT para el control de humedad y temperatura. Créditos: Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingenierías. Gabriel Andrés Obando Obando, Edgar Rodrigo Enrique Rosero, 2025, UNAD. Esta obra está protegida por derecho de autor bajo la titularidad de la UNAD. Cualquier reproducción o copia sin autorización constituye un delito conforme a la legislación nacional. Muy bien, entonces eh, hay varias técnicas para colocar las bolsas dentro de un sistema de cultivo, pero por disposición y volumen de nuestra planta piloto, la forma ergonómica y que nos va a aprovechar mayor cantidad de espacio va a ser la que les voy a indicar. Entonces lo que se hace es que lo que hacemos también en este proyecto lo hemos hecho y como lo pueden observar, tenemos reciclado del material en el que vamos a sembrar. No las bolsas no las puede reciclar porque tienen alta posibilidad de contaminación. Pero sí me refiero, por ejemplo, a las cuerdas que van a sostener las bolsas. Miren, intentamos a la mayor cantidad de utilizar cuerdas que han sido utilizadas en diferentes empaques. Bueno, entonces como les comentaba, estamos haciendo reutilización de las cuerdas para colocar las bolsas de cultivo de diferentes empaques. En este caso pueden ser de huevos u otros materiales de amarre que se encuentran en el mercado. Pero también no son suficientes. Hay veces que por el cultivo o por el volumen, como se pueden dar cuenta, pues cada vez el área de cultivo se vuelve más grande y eso también ha sido una experiencia satisfactoria, y es que nos damos cuenta que el volumen calculado que habíamos hecho inicialmente se quedó corto, es decir, eh, pudimos colocar mayor cantidad de kilos dentro de la zona de incubación, lo cual inicialmente por los cálculos parecía que no, pero como se pueden dar cuenta todavía nos faltan dos áreas más de cuerdas para poder colocar, lo cual significaría triplicar el área de cultivo al final en el volumen, lo que es muy bueno. Entonces voy a explicarles cómo se colocan las bolsas. Entonces se amarra la cuerda al soporte. Ahora voy a explicarles cómo hicimos la planta piloto. Y lo que hacemos entonces es que anudamos las dos posiciones de la bolsa y centramos la bolsa. Colocamos la bolsa en el medio de las cuatro cuerdas, digamos, porque pues hay dos y dos a cada lado. Y una vez que la tengamos centrada, lo que hacemos es que con los dedos las abrimos. Y abrimos de un lado y abrimos del otro. Hasta que se sienta que la bolsa está fija. Una vez que se sienta que la bolsa está fija, la misma gravedad y el peso que le va a hacer la siguiente bolsa va a hacer que el sistema se estabilice como lo estamos viendo en las otras bolas. Como se dan cuenta, la primera bola sigue todavía haciendo un movimiento pendular, ¿se dan cuenta? Pero cuando ya vamos colocando las otras bolsas, se van centrando, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, voy a indicarles la segunda fijación, para lo cual voy a explicar entonces el sistema completo. Entonces, estiramos, medimos más o menos la distancia de la bolsa que vayamos a colocar y dejamos alrededor de unos 5 centímetros adicionales para hacer los arcos. Una vez que ya tengamos esto, entonces lo que hacemos es que templamos. Eso debe quedar lo más templado posible. ¿Para qué? Para que las bolsas cuando hagan este movimiento de tensión entre las cuerdas, la tensión sea lo más homogénea posible. ¿Okay? Bueno, entonces repitamos el movimiento que hicimos con la primera, que es entonces, como les expliqué, es colocarla en el centro. Colocamos en el medio, en el centro, no, en el medio de la bolsa, en la parte de abajo, y dejamos caer. Cuando ya sintamos que la bolsa está centrada allí, entonces abrimos con los dedos. Allí la siento todavía que no está. Allí, allí. No, todavía no la siento. Algo me está impidiendo. Debe quedarse prácticamente quieta. Ah, exactamente. Eso debe pasar. Cuando ya sienta que está quieta, entonces ahí es que ella me indica que ya puedo con mis dedos simplemente hacer este movimiento y abrir el otro par de cuerdas. Bueno, y aquí entonces tenemos ya
colocadas nuestras dos bolsas de cultivo y así hasta donde el espacio nos dé. En este caso, entonces, bueno, quiero mostrarles una cosa que es muy importante en un cultivo. Resulta que no todo es bueno y entonces también debemos hablar de algunas complicaciones que tenemos dentro del cultivo. En este caso son las contaminaciones específicas. Para este caso tenemos una tricoderma. Una tricoderma es un hongo competitivo de la orellana, en un cultivo de orellana. Esto se da generalmente o porque hubo una mala pasteurización de alguno de los sustratos o porque hubo un mal manejo del sustrato. Cuando analizamos esta disposición de las bolsas que yo les estoy mostrando, esto me indica que hubo un mal manejo, no que hubo una mala pasteurización. ¿Por qué? Porque si hubiera existido una mala pasteurización, tendríamos muchas más bolsas con contaminación. Y apenas tenemos, de esta bolsa, yo les puedo decir, entre un 2 o 3% de contaminación. Nada más. Entonces, de la bolsa. Si lo analizamos contra todas las bolas que hemos sembrado, es prácticamente cero. Podemos hablar de un 0.2, 0.3% de contaminación, lo cual es prácticamente nada. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hicimos un muy buen manejo sanitario, una muy buena pasteurización y un muy buen control al momento de hacer la siembra. Bueno, quiero también indicarles algo muy importante. Y es que en el cultivo de la orellana podemos encontrar diferentes disposiciones de las bolsas. ¿A qué me refiero? Voy a indicarles 3 o 4 tamaños que ustedes pueden utilizar o que pueden realizar, ¿vale? Entonces, comencemos con el más pequeño, generalmente que se utiliza. Esto sería, al contrario, sería así. ¿Listo? Pero para indicarles, preparé esta bolsa mediana, o sea, la mitad de esta, la hice aquí. ¿Listo? Entonces, miren, tenemos una pequeña, digamos. Esta sería una bolsa de 1 kilo, ¿ok? Luego tendríamos una bolsa intermedia, que sería la que está aquí atrás. Esta bolsa sería de 1,5 kilos. Luego tendríamos la bolsa que sigue, que podría ser esta, que es de 2 kilos. Luego tenemos una bolsa aún más grande, que es la bolsa de acá, que esta puede estar pesando 2.5 kilos. Pero lo que me estoy refiriendo en este momento es que podemos tener bolsas muchísimo más grandes. Entonces, miren, tenemos aquí en este caso una bolsa de más de 4 kilos. Bueno, ¿a qué me refiero? Si ustedes analizan el volumen de la disposición de las bolsas, bien lo que yo estoy explicándoles de la disposición de las líneas que vamos a colocar de las cuerdas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo colocar bolsas pequeñas, es decir, chatas y anchas, ¿correcto? O puedo colocar bolsas largas y chatas, cilíndricamente pequeñas de un diámetro pequeño. ¿Pero qué sucede? Quiero que entiendan esto porque es muy importante. Entonces, ¿qué sucede? Cuando colocan bolsas chatas, muy bajitas, pero muy anchas, resulta que cuando el hongo está creciendo, el hongo va a ir saliendo como una mano. Y entonces se va a empezar a chocar con el hongo que está en la otra bolsa. Cuando yo estoy haciendo incubación, esto pues no va a importar, porque mientras esté incubando, el proceso no afecta que salgan todavía los hongos. Pero cuando ya me vaya al área de fructificación, en el área de fructificación sí me va a importar el espacio que vaya a tener. ¿Ok? Entonces es muy importante que analicemos esa disposición. Por eso es importante medir, tener un cálculo dimensional del volumen de alto y ancho de mi área de cultivo. ¿Correcto? Eso es lo que les estaba explicando hace un rato, de que todavía nos dan 2 espacios. ¿Pero por qué? Porque manejamos adecuadamente el llenado de las bolsas. ¿Listo? Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta si van a hacer una proyección de su cultivo. Muy bien. Hay otra parte que es muy importante. Hay una técnica que no es la de colgado de las bolsas, sino que es la de colgado, que es la del puesto en anaqueles. Por eso coloqué una silla aquí para simular un anaquel, pero en la planta piloto pues no la tendremos. Pero les quiero comentar esa parte. Es que tenemos superficies de stands, de superficies de repisas, llamémoslas así, donde podemos colocar bolsas consecutivas.
¿Listo? Entonces ya vamos a poder tenerlas muy juntas. Y esto va a generar dos cosas importantes. Una, temperatura. Al estar más pegadas a las bolsas, vamos a generar temperatura. Y ya voy a explicarles por qué es muy importante la temperatura. ¿Vale? Hay un problemita pequeño que es la posible contaminación. Y como están muy cerca, si se contamina una, es muy posible que se contaminen más. ¿Vale? Pero pues ahí también depende del sistema de seguimiento del cultivo. ¿Vale? Ok. Ahora sí, cuando ya tenemos el sistema instalado, cuando ya tenemos todo esto preparado, normalmente, artesanalmente, ya digámoslo, lo que se hace es que uno está abriendo y cerrando estas ventanas. ¿Ok? Entonces, como nuestra planta piloto lo que trata es que va a ser completamente automatizada, entonces hemos preparado unas puertas. Espérenme, yo coloco esto aquí para mostrarles bien la puerta. Bueno, entonces, bueno, no, después les cuento de los materiales. Entonces, para las puertas, entonces lo que hicimos fue generar un sistema de velcro donde hermetizamos la zona de incubación, porque es muy importante que quede hermético la zona de incubación, porque en esta etapa lo que se trata es que haya muy poca cantidad de luz, prácticamente nula, y que se genere al interior dióxido de carbono. El dióxido de carbono en los hongos, en el crecimiento de los hongos, beneficia el crecimiento del hongo. Entonces lo que hacemos es que en el sistema adentro colocamos el sistema hermético, digo artesanalmente, ¿cierto? Como es normalmente en un cultivo artesanal. No he llegado todavía hasta nuestra parte del proyecto, pero quería mostrarles cómo son las puertas. Y acá tendremos la otra puerta para el área de fructificación. Pero en este caso solamente voy a explicar la parte de incubación, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En nuestro sistema, miren qué bien cerrado queda. Queda supremamente bien cerrado. Entonces, como tenemos el sistema ya andando, en el primer experimento que hicimos solamente teníamos, como les dije, un termigrómetro, ¿correcto? Pero no era digital, es decir, que no me llegaba ningún dato a ninguna parte, a ningún sistema donde yo podía recopilar los datos, ¿ok? Luego ya colocamos el termigrómetro digital. Este sí ya me arrojaba datos de control en el celular. Como les comentaba, entonces posteriormente lo que hicimos fue tratar de mejorar la tecnología de automatización. Entonces ya teníamos el termigrómetro digital y para ello compramos Smart Switch. Entonces los Smart Switch los conectamos a la planta y él ya nos da datos en el móvil. Y a través de la aplicación móvil disparábamos el calentador o la electroválvula. Entonces la electroválvula abre la aspersión del agua y el calentador hace que prenda un calentador de ambiente común y corriente. Pues para este diseño lo hicimos con un calentador de 400 vatios estándar. Como debíamos llegar al punto final de nuestra programación del proyecto, que era el control automatizado completo de la planta, es decir, que funcionara sola, sin el acceso, sin que el humano esté presente en el proceso. Entonces colocamos la caja con los sensores de temperatura y de humedad y con los actuadores. Entonces básicamente lo que hace este proceso es lo siguiente. Entonces cuando ya está completamente cerrado, hermetizado, bueno, esto va más cubierto, pero para poder explicarles tocaba abrirlo un poco más, ¿vale? Pero eso queda completamente cerrado acá. Entonces esta zona de acá queda diferenciada de la de allá. Y entonces el calentador solamente funciona para el área de incubación, ¿correcto? Entonces,
como se habla que la temperatura ideal para el cultivo de la orellana es 25 grados Celsius, entonces colocamos que la diferencia de temperaturas para que se encendiera y se apagara el calentador fuera 25 más o menos 2, es decir, de 23 a 27 grados Celsius. Y entonces ahí es donde obtenemos los resultados impresionantes, que era lo que les comentaba en la mejora de los ciclos productivos. Finalmente, entonces, como les decía, entonces la caja donde están los relés, en donde está la parte electrónica, que luego pues les indicaremos en otras opciones de explicación. Entonces tenemos la disposición donde ahora ya automáticamente se activa el calentador y se activan la electroválvula. Y estamos pensando ahora en aumentarle un poco más el grado de precisión, para lo cual hemos estado hablando con mi compañero de trabajo, como les comentaba el ingeniero Edgar, pensando en colocarle nebulización con humidificadores en la parte de incubación. ¿Esto qué es lo que hará? Esto hará que el ambiente de humedad sea suavemente difuso, es decir, que se difunda suavemente, pero que lo mantenga constante, ¿ya? Entonces no gastaremos mucha energía en difusores pequeños y tendremos menor diferencia entre el máximo y el mínimo de la humedad relativa en la parte de la incubación. Queremos probar a ver qué